es realmente influenciador, el tiempo toma otro significado. Los rituales que mueren debido a la conectividad, del colectivo a lo individualista. ¿Cómo es comunicar cuando no hay verdaderas conexiones? La data nos vuelve superficiales. Los Ex, un podcast para conversar sobre comunicación en tiempos de conexiones efímeras. Soy Pau y espero que disfruten de estas charlas. Gracias por escuchar. Sucedían de pronto algún homicidio, algún accidente, y normalmente se empieza a juzgar a la persona que asesinaron, ¿cierto? Lo que hacía mi papá es que en sus notas no decía si era de X combo, si era buena o mala persona, sino que hacía una historia de vida de la persona independientemente de lo que haya sido en vida. Pues yo, como cuando hablo con alguien de cómo es el nororiental, yo digo, hacete de cuenta que es una nea educada, Sí. Hacete de cuenta que es una nea que no es guache, que no es grosero, sino que es una nea que es de barrio popular, pero que estudió, que trabaja, Sí. y quiere como rescatar lo mejor de ese territorio. Porque hay un tema, digamos, como de la dinámica de lo que significa el fútbol en el barrio. Entonces es como la familia que lo acompaña, la noviecita, los hijos, los hermanos, los primos, se vuelve un tema incluso hasta familiar que se da en torno a eso. Y mira que es lo que siempre decimos en periodismo, superar la cifra para contar la historia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ex. Hoy estoy con alguien a quien estimo muchísimo. Es un exalumno. Por acá me está diciendo que le di clase como en el 2007, años luz. Pero eso también nos va a permitir poder hablar mucho de la función que ha cumplido Julián Piedrahita en un trabajo muy bonito, y es un proyecto del que quiero dedicarle bastante en este episodio. Y es un periódico que tuvo un relevo generacional, porque empezó como obviamente un periódico físico y ya tiene una huella digital muy bonita, que es el periódico El Nororiental. Pues primero que todo quiero darte las gracias, Juli, bienvenido a Los Ex. No, muchas gracias, es un privilegio ser un ex tuyo y es un privilegio pues estar en esta grabación. Qué bueno, Juli. Juli, pues bueno, la audiencia apenas está como medio acomodando a todo el tema de los ex, pero la intención que tengo con cada episodio es poder mostrar ese lado responsable y apasionado de la comunicación. Pero quiero que primero nos contextualices un poco cómo fueron esos inicios del periódico El Nororiental, de qué se trata, y obviamente nos debes hablar de tu papá. Claro que sí, no puedo contar la historia del Nororiental sin hablar de mi papá, incluso de mi abuelo. Yo soy hijo de Óscar Piedrahita y soy nieto de Carlos Arturo Piedrahita. Carlos trabajó muchos años en el periódico El Colombiano y le dejó esa genética a mi papá. Mi papá pues, es comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y bueno, él trabajó muchos años en el sector público, en el sector privado, pero siempre tenía ese sueño desde muy joven de tener un periódico para su barrio. Okay. Entonces en algún momento se tiró al charco y dijo, no, voy a sacar un periódico, pero no va a ser ni del barrio ni de la comuna, sino de toda la zona. O sea, fue súper ambicioso. El periódico nació en el año 2001. Yo creo que era muy arriesgado en ese entonces pensar en un periódico en una zona de barrios populares, porque pues uno que pensaría inicialmente en ese entonces, no, hay que generar un negocio donde haya recursos, no donde falten los recursos. El periódico nació pues como con sus secciones tradicionales de un periódico, como les enseñaban en ese entonces a los estudiantes de periodismo. Entonces tenía la sección de opinión, la sección deportiva, la sección cultural, la sección política, tenía todas las secciones, y una de las secciones que creo que fue clave para que este periódico de verdad tuviera un impacto en la comunidad era cuando hablaba o generábamos notas de hechos lamentables, ¿cierto? Okay. Sucedían de pronto algún homicidio, algún accidente, y normalmente se empieza a juzgar a la persona que asesinaron, ¿cierto? Lo que hacía mi papá es que en sus notas no decía
si era de X combo, si era buena o mala persona, sino que hacía una historia de vida de la persona independientemente de lo que haya sido en vida. Eso, insisto, fue clave porque eso de alguna manera fue haciendo que en un sector en el que uno puede ser vulnerable, la gente comenzara a decir, ve, esta gente no nos viene a juzgar, simplemente viene a contar historias que pueden ser agradables. Entonces ya cuando uno se movía en los barrios, ya uno se movía con tranquilidad. Y ya cuando uno iba a un barrio X y decía, mira, estoy buscando esto, ¿usted de dónde? Desde el nororiental, uno podía entrar tranquilo porque ya había como esa confianza. Yo creo que tu papá se logró pillar algo y creo que es lo que a uno siempre le dicen en periodismo y que de pronto lo estamos viendo ahora como un poco desdibujado, que es el respeto, o sea, ese tema de que no tuviera juicios y que todos se sintieran incluidos, creo que es algo que logra importante y que todavía permanece, que ya vamos a ahondar en el tema digital. Considero que como espectadora del nororiental, considero que todavía está ese tema de reconocer al otro desde su autenticidad, o sea, no hay algo que pasa mucho en Medellín y lo solía decir mucho en mis clases de periodismo, es que tenemos demasiados mitos, pero también somos muy predecibles en los recorridos que hacemos de Medellín. Yo creo que la Medellín que todos conocemos siempre es muy chiquita y cuando llegan publicaciones como el nororiental y nos acercan a comunidades donde se tienen tantas visiones de una misma ciudad, eso me parece que es una nota y que fue lo que se logró ahí. Tú te acercaste en algún momento y me dijiste, bueno, ya es hora de hacer un relevo generacional, ¿cierto? Donde ya tú te ibas a empoderar como del asunto. Yo me imagino que tú chiquito acompañabas al papá a reporterías y eso, ¿sí o no? Sí, claro, de hecho estuvimos, por ejemplo, en la inauguración del Parque Biblioteca España, que ahora pues va a tener una transformación y lo van a recuperar con un nuevo nombre, todavía no se sabe, parece que va a ser Parque Biblioteca Nororiental. Y sí, yo acompañaba a mi papá en todos esos procesos, pero bueno, digamos que desde el año 2008 yo comencé a trabajar y le dije a mi papá, ¿sabes qué? No te puedo apoyar, tengo que cumplir unos horarios, esto y lo otro, y él me lo entendió y él siguió solo porque la verdad, él lo hacía literalmente solo todo el periódico. Sí, todo, es que es donde vienen las pasiones, eso es lo que me parece bonito de las publicaciones que son alternativas, porque siempre es esas ganas, obviamente, de entrar y contar cosas que lo más seguro tu papá presenciaba en una sentada de tinto, tomarse una cervecita o algo, y es como este personaje que conocerlo, o sea, este personaje de alguna manera enriquece el sector. Cuando tú te acercas al tema me acuerdo que decías, listo, yo ya quiero entrar al tema de redes sociales, pero yo quiero entrar bien, porque obviamente no es lo mismo yo empezar una marca de cero en redes donde empiezo a contar un concepto, a construirlo, cuando tú ya tienes un público, ¿cierto? O sea, cuando ya había fieles lectores de la publicación. Contanos cómo fue ese proceso ya de migrar algo tradicional y físico a ese tema de entorno digital. Sí, claro, no, para mí fue un reto y digamos que mi papá estaba muy entusiasmado con eso. Obtuvimos como la asesoría de una agencia que se llama El Grifo, conocida por ahí. Y bueno, no, la verdad el tránsito fue inicialmente teníamos como pensado un montón de cosas, pero teníamos que conocer el público, teníamos que saber que ya nos íbamos a enfrentar a un público diferente, claro. Ya no eran los lectores, sino las personas que están consumiendo en las redes sociales un mar de contenidos y entrar nosotros ahí. Nos ayudó mucho la marca, el nororiental, pues porque eso de alguna manera ya estaba posicionado y ya había una identidad en las personas. Nos ayudó mucho, digamos, ese nombre, nos ayudó mucho el trabajo que ya había hecho mi papá en territorio, porque entonces a mí me abría las puertas para todo lo que yo iba a hacer. Entonces, listo, ya comenzamos, sabíamos que no podíamos sacar sección cultural, sección opinión, sección no sé qué, claro, sino darle un tono comunicacional diferente. Cambian pues, las dimensiones, total. Sí, total. Entonces, el nororiental impreso es el papá, creado por mi papá, y ya luego sale el nororiental digital, creado por mí, que soy el hijo. Entonces, obviamente, el hijo habla diferente al papá, tiene un tono comunicacional diferente, tiene una manera de relacionarse diferente con las personas, y eso fue lo que comenzamos a hacer. Entonces, ya comenzamos a ponerle, pues, como otras secciones. Y digamos que el estilo fue muy tratar de ser informal. Yo lo digo como, pues yo como cuando hablo con alguien de cómo es el nororiental, yo digo, hacete de cuenta que es una nea educada, sí. Hacete de cuenta que es una nea que no es guache, que no es grosero, sino que es una nea que
que es de barrio popular, pero que estudió, que trabaja Sí. y quiere como rescatar lo mejor de ese territorio. Y bueno, un día mi papá me dijo, vení, acompáñame, el alcalde de su momento va a entregar unas obras en el barrio, creo que era La Honda, en la Comuna 3, por allá súper arriba, Sí. que va a entregar un acueducto. Yo le dije, vamos. Entonces, listo, nos fuimos para allá. Mi papá estaba haciendo su trabajo, tomando las fotos, yo también como mirando las obras, y empezó la parte de la rueda de prensa. Entonces empezaron todos los medios a preguntarle al alcalde que no, que cuánto es la inversión, que a cuántas personas va a beneficiar. Las preguntas predeterminadas. que Exactamente. Y en ese momento yo veía al alcalde y al alcalde se le movía ese pelo así, como que el viento se lo llevaba, le llevaba el pelo así y lo tenía todo despeinado. Y yo empecé a pensar, y yo, a este man, ¿quién lo motilará? decimos. Ok. Eso fue lo que yo me pensé, yo, ¿quién lo motilará? Entonces yo esperé que las personas terminaran de preguntar, y yo, alcalde, qué pena, ¿le puedo hacer una pregunta informal? Él me dijo, sí, bien pueda. Yo, alcalde, ¿a usted quién lo motila? Todo el mundo se jugó de la risa, Obvio. todo el mundo se jugó de la risa, incluyéndolo a él, y él respondió. Respondió, medio chico, entonces le seguí preguntando más preguntas informales, le dije, ¿cuál es tu música favorita? ¿Qué es lo que más te gusta de la zona nororiental? ¿Tuviste alguna novia aquí en la zona nororiental en algún momento? Y de eso hicimos algo audiovisual. Empezaron los likes, sin yo, digamos, buscar seguidores ni nada, simplemente estaba tratando de generar contenido para que en algún momento, cuando ya comenzáramos como a posicionar la marca a través de pauta, pues como que vieran que Sí, me acuerdo que esa era una de tus mayores preocupaciones. Sí. Bueno, total. yo qué base de contenidos tengo que tener al momento ya de pronto de salir, que pensábamos era que tengas un abanico de opciones, que la gente sepa con qué se va a encontrar, pero ya, láncese de una. Total, y bueno, empezaron los likes. Otra de las secciones que para mí fue un golazo, literal y metafórico, golazo, y es de mis favoritas. es la sección deportiva. A ver, yo soy una persona que soy completamente apasionado por el fútbol, me encanta jugarlo, me encanta verlo, me encanta hablar de fútbol, hasta a veces me gusta meterme en el mundo de las apuestas y me va bien con el tema. Entonces yo consumo demasiado fútbol, y yo me acuerdo que hace como unos 5 o 6 años yo estaba jugando con unos amigos y me hice el golazo de la vida, o sea, Puskás, literal, o sea, me hice un golazo y yo dije, Y nadie lo supo. ¿por qué nadie me grabó? ¿Por qué nadie me entrevista? ¿Por qué nadie nada de esto? Y entonces esa fue una de las secciones que posicioné. Entonces lo que hice fue empezar a ir a los partidos de los torneos barriales, y uno ahí encuentra un público que para mí es clave por varias razones. Porque digamos que cada sección que tenemos en el nororiental cumple como con varias características. Que pueda ser viral, yo creo que un gol bien bonito puede ser viral, Sí. que genere como un impacto en la sociedad. Entonces cuando tú empiezas a mostrarle a los niños que si puedes jugar, que si puedes ser disciplinado, puedes llegar a ser un gran futbolista, no sé qué, mostrando la historia de alguien, lo puedes alejar Sí. de lugares o de acciones que pueden ser negativas para cualquier ser humano. Otra de las características es que, pues, la verdad, hay que pensar en eso, en que sea algo vendible, y obviamente algo que sea consumido puede ser vendible. El sábado, antes de que cerraran nuevamente los escenarios deportivos, logramos presenciar 2 partidos en Villa del Socorro. En el primero, Pasto recibió una señora paliza de parte de Bucaramanga, que aprovechó las bandas para llenar al rojo. Se siente esa descarga, frustración al último porque estábamos abajo, pero se empata y se siente más tranquilo y con ganas de buscar otro gol, pero afortunadamente se logró empatar y terminó el partido. A mi esposa Sandra, mi hija Tamara, que ellos siempre están aquí acompañándome en todo momento, gane o pierda, que siempre están apoyando. Comenzamos con la sección deportiva también, entonces yo creo que yo soy el único, abro comillas, pendejo, cierro comillas, que me voy detrás de un balón a grabar a todo el mundo en los torneos de los barrios. Entonces voy al torneo de Villa del Socorro, voy al torneo de Granizal, voy al torneo, no, hasta canchas, cuadras que cierran las calles. Entonces comenzamos a hacer eso y empezamos a grabar el gol, que es chévere, que es bonito porque le queda el recuerdo, porque la persona lo empieza a viralizar, miren el gol que Claro. hice, entonces lo replica, no sé qué.
A mí mi parte favorita de eso son las entrevistas al final. Eso te iba a decir. Entonces, pero no solamente es el gol, sino la historia que hay detrás del gol, la historia que hay detrás del partido. Entonces tú le puedes preguntar a la persona que a quién le dedicas ese gol. Entonces a alguien te va a decir, no, a Daniela, que me perdone, que no sé qué. Entonces uno empieza a contar esas historias y también genera como lo que te digo, algo que genera un impacto social, pero a su vez distrae, genera una sonrisa, le empieza a decir a esas personas de otras comunas, del Poblado, de Guayabal, de Laureles, del centro, hey, vení, es que en la zona nororiental también hay gente que se ríe, también hay gente que es sensible, que le gusta el fútbol, que le gusta comerse un pastel, que le gusta tomarse un tinto, así como a vos, somos todos iguales. Total. A mí ese proyecto me toca obviamente en una parte inicial, pero luego vi cómo se fue desarrollando y a mí en especial me gusta es que, pues, primero que se parte de la base que tuvo tu papá y es el respeto por el otro. Vamos a contarlo desde su realidad, no con un tema de juicio, sino que de alguna manera lo veo de una forma neutral y logras captar esa atención. Lo otro, el tema generacional. O sea, yo perfectamente en el Nororiental me encuentro con personas que fueron incluso hasta cuasi fundadoras de cierto sector, que te pueden contar historias, las que quieras de determinado momento en Medellín, hasta el tema del futbolista, que en serio es uno de los contenidos favoritos, porque hay un tema, digamos, como de la dinámica de lo que significa el fútbol en el barrio. Entonces es como la familia que lo acompaña, la noviecita, los hijos, los hermanos, los primos, se vuelve un tema incluso hasta familiar que se da en torno a eso. Y mira que es lo que siempre decimos en periodismo, superar la cifra para contar la historia, porque a nosotros nos gusta que nos cuenten historias. Juli, ¿cómo ves de pronto el tema de cuando tú ya entras a montar todo este contenido y obviamente ya le das una evolución al nororiental, cómo estás viendo las audiencias ahí, desde sus comentarios, cómo comparten el contenido, qué tono estás viendo o identificando en esa comunidad? No, pues la verdad, uno ve de todo precisamente por lo que estabas diciendo, es una estrategia, el nororiental es una estrategia, tiene una estrategia donde caben absolutamente todos, entonces el comentario y la reacción, eso depende mucho del contenido que uno haya publicado, ¿cierto? Por ejemplo, el año pasado en pandemia generamos una publicación que a mí la verdad me sorprendió mucho, es una sección que se llama Soy Nororiental, en la cual contamos como la historia de una persona de la zona nororiental, y la potenciamos lo que es esa persona. Este video tuvo una reproducción, tuvo 1 millón de reproducciones. Sí. De hecho, yo hablaba con un amigo que trabaja en Win y él me decía, hermano, es que eso no lo logramos ni en Win y lo lograron ustedes. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de publicaciones que son un poco más light, que son un poco más informales, uno ve a la persona que etiqueta a la otra y le dice, hey, vos jugás tanto como esta persona o así, ¿cierto? Pero también hemos visto publicaciones que obviamente van a generar otras reacciones. De hecho, en pandemia nos enviaron un video a las redes sociales de nosotros, nos lo enviaron por mensaje interno y era donde había unas personas que estaban aglomeradas porque no tenían con qué comer. Entonces estaban aglomeradas, entonces nosotros lo que hicimos fue subir ese video, pero con un copy como diciéndoles, señores, entendemos que la situación está muy difícil, pero por favor no nos aglomeremos, esto y lo otro. Subimos la publicación, de esas cosas que yo subo la publicación, dejo el celular y me pongo a comer. Yo como relativamente rápido, porque así es la vida de uno, a 1000, y llego y miro el celular y ese video tenía 50 comentarios y muchas personas estaban destruyendo en esos comentarios a una líder de X comuna porque estaba como tratando de atender esa situación, pero en el video no se alcanzaba a ver así. Ahí viene la interpretación. Exactamente. De hecho, yo veo eso y en ese preciso instante, no habían pasado 10 minutos, y en ese preciso instante me va llamando esta líder. Y yo la verdad ni la había visto. Juli, mira, tú sabes yo lo que hago, tú sabes cómo trabajo, esto y lo otro. Entonces yo le dije a esta persona, yo no, mira, yo subí el video,
pero tú ves el copy, la intencionalidad de la publicación es decirle a la gente no nos aglomeremos, estamos en una pandemia, hay unos canales de atención, etcétera, etcétera, pero obviamente pues digamos la gente lo estaba viendo de otra manera, pues ya sea por enemistades políticas o algo así, no sé por qué razón. Entonces preferimos, por ejemplo, desmontar o eliminar la publicación, porque ya se estaba como desviando el debate a donde no debía. Sí, yo siempre he dicho que esas son las decisiones también editoriales que hay que tomar. O sea, si realmente, pues primero no era la intención desde que subiste, pues tú no estabas haciendo denuncia. Exactamente. Era más bien reflexionando, pilas. Está el hecho también de la responsabilidad frente a la líder. Algo que pasa mucho en redes sociales es que todo el tiempo estamos interpretando. Obviamente, si alguien me da un filtro de cómo yo debo ver ese video desde un comentario, incluso mira que uno dice, no, pues con el copy que le puse la gente me lo va a entender. Pero mira lo que son el tema de los comentarios también. Si hay alguien, solo alguien que llegue y le dé otro foco, pasa algo, eso incluso tiene nombre, pero pasa algo en el cerebro y es que a ti te pica más el tema negativo y que te vas y te unes al bus de entrar y discriminar o irse en contra de alguien. Dices que lo desmontaste, ¿por qué? Sí, no, obviamente lo desmonté, yo perfectamente lo hubiera podido dejar, me viralizaba, me crecían los seguidores, me crecían los comentarios. Y bueno, pues yo a esta persona perfectamente le puedo haber dicho, no, mira, pues yo no estoy diciendo nada que sea lavarte mentiras. Las manos, sí. Sí, mira el copy, mira la intención de la publicación, ya que tú tengas enemigos políticos en tu territorio por X o Y razón es otra cosa, pero está la responsabilidad que uno tiene también con las personas que en algún momento lo han seguido, las personas que lo conocen a uno o que uno conoce, o personas que uno conoce lo que hacen en el territorio, sea bueno o sea malo, pero que tienen la mejor intención. Entonces, sí, decidimos desmontarlo, pues de ahí creo que pasa a un segundo plano viralizarse. Sí. Y es lo más importante, la responsabilidad que tenemos como medio de comunicación. Sí, Juli, ahí obviamente a los oyentes, recomendarles enormemente la marca, porque algo que a mí me ha parecido muy bonito que ha traído de pronto el tema digital, es que antes para uno poder salir en un tema de medios, pues tenía uno o que tener la rosca o tener el contacto y el filtro era muy limitado. Ahora tenemos demasiadas miradas. Yo me acuerdo cuando empezaron los blogs, que eso fue la locura, porque obviamente la gente que le gustaba la música, le gustaba el periodismo, le gustaba la poesía, pues, o sea, era ya un tema tan personal. Creo que fue la entrada que le hicieron obviamente a la parte de redes sociales, pero me parece es un tema desde la responsabilidad con un sector donde a partir de las historias humanas desmitificas muchas cosas que de pronto desde otros lados de la ciudad se pueda tener sobre determinada zona de Medellín, ¿no? Me gusta Nororiental porque demuestra que el tema de las historias humanas siempre va a ser un hit. O sea, podemos ser muy tecnológicos, podemos estar muy modernistas, lo que sea, pero yo creo que la narrativa en cuanto a los formatos, veo que tienes mucho el video con la voz en off, el video se está pues impresionante popularizando, pero mira que hay un tema y es que tú sí tienes que salir a la calle, o sea, tú realmente no es que te inventes el periódico desde la sala de redacción en lo digital y buscando en internet, sino que yo tengo que tener el contacto con el otro, y eso es lo que yo de alguna manera con la marca Pao siempre aludo, y es que yo no me puedo quedar solo con la versión digital, sino que la responsabilidad de quienes generamos este tema de comunicación es que hay que salir a la calle y encontrarse con el otro, no es a partir de supuestos, porque la responsabilidad está en que quienes estamos consumiendo el contenido en el celular, muy cómodos, viéndome el video de la señora que me dice cómo fueron los inicios del barrio, pues no es simplemente por una llamada telefónica y de pronto solo registrarle la voz, sino que yo realmente pude ver los gestos de la señora, con qué parte se emocionaba, y entrar a seleccionar precisamente esa emocionalidad del personaje para yo ya transmitírsela a alguien que va a consumir el contenido en el celular. Realmente marcas como el Nororiental nos demuestran que el tema de las historias humanas lo es todo, y siento que con la calidad de los contenidos, y por eso te quise invitar, está como ese sentido de contar lo humano y que así yo esté consumiendo el contenido en la comodidad de mi celular o en mi pantalla, pues realmente estoy desmitificando y conociendo cierto sector de la ciudad,
donde lastimosamente a veces cuando llega la prensa es para cosas que no son tan buenas, y se resalta la cotidianidad, y creo que la gracia que tienen las redes sociales, pues nosotros todo el tiempo estamos documentando la cotidianidad de la vida, con historias de Instagram, fotos, en fin, pero me parece muy bonito que desde el nororiental esté ese tema de lo cotidiano desde las personas y sus historias y el contexto, que me esté llegando a mí de pronto desde el otro lado de la ciudad, o a un estudiante de periodismo, o a alguien que de pronto llega y busca Medellín y se encuentra con la publicación. Creo que hay un sentido, y ahí es donde toma sentido más bien la responsabilidad desde ese lado editorial, y por eso ojalá invites a tu papá a escuchar el podcast, porque me parece que es una historia muy ganadora, en el sentido que él tenía muy claro el concepto, qué era lo que quería, y ya toma el tema de redes sociales no como alegato, sino como oportunidad. De pronto, ya para terminar, contanos él qué, ¿está contento, está aburrido? ¿Cómo está con esta dinámica de redes? Bueno, no, lo primero que te cuento es que antes de venirme para acá, él me preguntó, ¿dónde puedo escuchar la entrevista? Ah, Yo bueno, no. ya. Ahí Entonces yo dije, la va a papá, no te escuchar. preocupes, esto lo editan, esto, bueno. Eso es como lo primero, ¿no? Él está obviamente feliz, completamente feliz. Cada publicación que hacemos, yo lo veo a él, él es pegado al celular mirando, vea, ya van 1000 de reproducciones. Ah, le hace conteo, Sí, genial. sí, él es el que me da como todos los El indicadores. auditor. Exactamente. No, él está muy contento, eso a mí me satisface mucho. Yo creo que uno honrar a un padre que se esforzó tanto por uno y encima honrarlo con algo que a uno también lo hace feliz, eso yo creo que no. Pues es que yo la verdad, para mí el nororiental es mi hijo. Entonces yo, todo lo que sea hacerlo crecer, todo lo que sea ponerlo más bonito, ponerlo más ganador, a mí me hace feliz y a mi papá lo hace feliz. Entonces él está muy contento como con la estrategia que tenemos para este 2021. Qué bueno. Y bueno, ya también como dato para los oyentes, Juli trabaja en el sector público, y a mí me parece también como importante, que a veces es muy satanizado ese trabajo en las comunicaciones en ese ámbito, saber que hay personajes que tienen un tema de responsabilidad también ahí. Creo que tenemos también que empezar a desmitificar esas ideas, porque incluso la intención que tengo con estos podcasts es poder mostrar esos talentos, esos exalumnos o esos exclientes con los que en algún momento trabajé o compartí un espacio en un aula, que sí están llegando a impactar realmente la comunidad. Entonces me parece que es muy bueno, Juli, que obviamente tienes el tema del nororiental, pero que también obviamente tu visión de responsabilidad frente a la comunicación estés en este momento también desde el sector público. Entonces creo que ahí por lo menos tenemos una buena nueva. Sí, claro. Pues en realidad, esto también yo lo doy como manera de invitación a las personas, de pronto alumnos tuyos que están comenzando como con esta carrera de la comunicación, de las oportunidades que a uno le puede abrir y las puertas que le puede abrir a uno una buena idea. Pues la verdad, lo que he aprendido con el nororiental me ha abierto puertas. De hecho, pues te cuento, cuando eso fue el año pasado, a mí me llamaron de la campaña del actual alcalde y me dijeron, vení, es que queremos conocer a los que están haciendo el nororiental. Y yo, sí, somos mi papá y yo. Entonces empezamos ahí a tener una relación como con ese equipo de trabajo, y en estos momentos hago parte de la administración como coordinador de comunicaciones de la Secretaría de Participación Ciudadana, ¿cierto? Esta secretaría tiene como varios públicos objetivos. Uno de ellos es los MAIC, que son los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de Medellín, ¿cierto? Más empáticos para dónde. Sí. Exacto, sí. Entonces, pues yo creo que uno de los objetivos que puede tener cualquier administración con estos medios de comunicación es generar unas dinámicas donde de alguna manera uno también antoje a las personas a ir a otros territorios diferentes al que vivimos, ¿cierto? Entonces ya con el nororiental, volviendo a mi hijo, con el nororiental a mí me ha sucedido algo, y es que se cumple ese objetivo. A mí todo el mundo me dice, personas, amigos míos de otros barrios me dicen, hey, ¿por qué no me llevas a la zona nororiental? Hey, llévame a comer esos perros de por allá. Hey, llévame al torneo. Hey, vení, vos contaste una historia de un barrio, vení, yo quiero ir a ver ese barrio. Entonces ir como generando esas dinámicas
de que nos apropiemos de que no solo vivimos en un barrio, vivimos en una ciudad, Sí. y que nos tenemos que apropiar de toda la ciudad, saber dónde queda X barrio, saber dónde queda el otro barrio, saber dónde está tal iglesia, saber qué historia hay detrás de tal iglesia, por ejemplo. Entonces, yo creo que este tipo de procesos no solamente entonces te generan a ti como una satisfacción, le aportas a la sociedad, te da unas oportunidades, y si lo sabes hacer bien, puedes económicamente vivir bien con una idea de estas. Entonces es una invitación a quienes nos escuchan, que quien tiene como ese bicho del periodismo que lo picó, que lo hace feliz, tírese al charco, tírese sin mente, observe mucho a las personas, observe a las audiencias, qué quieren, qué desean, qué le puedes aportar tú. También uno no dejar atrás la personalidad de uno y ponerle el sello a la marca y a la estrategia que vayas a desarrollar. Sí, esa es la gracia, yo siempre he dicho, de comunicación, que está el tema del autor, la mirada particular, y eso es lo que enriquece obviamente los discursos. Bueno, de estos programas que llevo, creo que hay unos puntos en común, y es el tema de esa capacidad de servicio. Me parece muy bonito pues he logrado como tener esos invitados como con esa visión, y me siento súper orgullosa. Y está también ese tema de observar. Si yo observo mi entorno, tengo que salirme de la pantalla. Yo insisto, hay que salirse de la pantalla para poder crear en ella, hay que salirse de la pantalla. No, realmente muchas gracias, Juli, por el tiempo, porque eso ya, como siempre digo, es un piropo. Piropo a los que escucharon hasta aquí, y piropo porque viniste, porque obviamente sé que el tiempo últimamente se convirtió en un lujo, entonces lo agradezco bastante. Espero que te guste mucho el podcast, le mandas muchos saludos a tu papá, un gran abrazo, que tu completa admiración, y bueno, que empiece a hacer conteo a ver cuántos nos van a escuchar. No, Pau, gracias a ti, la verdad es un privilegio estar en este podcast, hacer parte pues de este episodio. La verdad sí, el tiempo se nos volvió un lujo, pero hay cosas a las que sí o sí le tenemos que sacar el tiempo, y una de ellas es contar esas historias tan bonitas que suceden en Medellín, y en este caso pues en la zona nororiental. Súper, Juli, mil gracias, y bueno, a los oyentes un abrazo y hasta el próximo episodio.